Bendiciones, familia, hoy estamos en Marcos capítulo 9. De cierto os digo, es una afirmación solemne que aparece solo en los evangelios y en labios de Jesús. Sirve de introducción para temas de suma importancia. La transfiguración de Jesús está relatada en este evangelio de los versículos 2 al 13. Jesús lleva a Pedro, Jacobo y a Juan con él. Como parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, se les permitió algunas veces atestiguar sucesos que otros discípulos no pudieron presenciar. El monte alto probablemente fue el monte Hermón, la montaña más alta de los alrededores de Cesarea de Filipo. La palabra transfiguró en griego significa cambiar de forma o ser transformado. De una manera sorprendente, Jesús manifestó parte de su divina gloria o vestimenta de luz a los 3 discípulos. Aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús de su muerte próxima. Elías simboliza a los profetas y Moisés la ley, ambos las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento. La idea de querer hacer 3 enramadas nos da a ver el anhelo que las 3 figuras ilustres permanecieran ahí por más tiempo, y cómo se les puso en un mismo nivel o plano. Una nube les hizo sombra, figura de la presencia de Dios, símbolo a lo largo del Antiguo Testamento. La voz del Padre desde la nube ahogó las palabras de Pedro: "Este es mi Hijo amado, a él oíd", mostrando no solo el cumplimiento de las profecías y de la ley, sino también lo superior que Jesús es de Moisés y Elías, el único a quien los discípulos debían escuchar y obedecer. Jesús sana a un muchacho que tenía una mudez inducida demoníacamente, un detalle solo mencionado en el relato de Marcos. Este demonio era uno específicamente violento y peligroso. Fuegos al aire libre y masas de agua sin protección o barrera eran muy comunes en la Palestina del primer siglo, proveyendo así oportunidades para que el demonio tratara de matar al joven. Esta situación traía pena a la familia, ya que constantemente se tenía que vigilar al muchacho para que no se dañara y enfrente de toda la demás gente. Creo, ayuda a mi incredulidad, es una declaración de imperfección de fe, y cómo a pesar de todas sus dudas el desesperado padre suplicó a Jesús que lo ayudara a tener fe necesaria para confiar y creer. Jesús tiene autoridad sobre los demonios y en este pasaje es demostrado, a pesar de que algunos demonios son más obstinados y se resisten a ser expulsados, delante de Jesús no tienen más que obedecer. El concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo y la grandeza derivado de su cultura debían cambiar completamente. Quienes buscaban dominar sobre otros no serán los más grandes en el reino de Dios, sino aquellos que humildemente sirven a otros. ¿Quién había de ser el mayor? Fue una disputa posiblemente provocada por el privilegio dado a Pedro, Jacobo y Juan de presenciar la transfiguración. La riña de los discípulos evidenciaba su incapacidad para aplicar a sí mismos las enseñanzas explícitas de humildad dadas por Jesús. Un niño, en griego, un infante o un niño pequeño, fue usado como una demostración de un creyente que ha llegado a ser tan humilde y confiado como un niño. En el versículo 38 está registrado el único momento en los evangelios sinópticos donde Juan habló solo. Tomando en cuenta lo dicho por Jesús, la conciencia de Juan lo estaba molestando en respecto a un incidente ocurrido momentos antes. Es claro que el exorcista no identificado no era un fraude porque echaba fuera demonios. Aparentemente se trataba de un verdadero creyente en Cristo. Juan y los discípulos se habían opuesto a él porque no era un aliado oficialmente abierto de Jesús, como lo eran ellos. Jesús les ordenó que no detuvieran al exorcista, ya que si no estaba en su contra, estaba a favor. El pasaje del verso 42 nos incita a no llevar a un creyente a pecar. La palabra traducida tropezar significa hacer caer. La piedra de molino era tan grande y pesada que debía ser movida con la ayuda de un asno. Esta era una forma de ejecución por los gentiles, y es preferible esta muerte tan terrible que hacer pecar a un cristiano. En el verso que sigue, el Señor Jesús
hace un énfasis de la delicadeza del pecado en nuestros corazones, que se puede reflejar en nuestros miembros físicos, y no tenemos que llevarlo al plano literal donde debemos de cortar aquello, pero sí a una aplicación interna o espiritual donde cortamos aquellas cosas que no son gratas delante de Dios, ya que esto es un problema más interno que externo. La sal era un elemento esencial en la Palestina del primer siglo. En un clima cálido sin refrigeración, la sal era un medio práctico de preservar la comida. Tened en vosotros mismos sal se refiere a la capacidad por medio de la palabra y el Espíritu para actuar como un conservante dentro de la sociedad. Muy bien, terminamos el capítulo 9. Ahora unas preguntas para poner a prueba nuestra atención consciente. Número 1. ¿Qué discípulos presenciaron la transfiguración? Número 2. ¿Quiénes se aparecieron al lado de Jesús en la transfiguración? Número 3. Después de que Jesús le dice al padre del joven endemoniado que al que cree todo le es posible, ¿qué le respondió el padre? Número 4. ¿Qué discípulo trajo a la conversación el hecho de que alguien estaba sacando demonios y que no andaba con ellos? Número 5. ¿Qué partes del cuerpo mencionó Jesús que si son ocasión de caer, que hagamos algo al respecto? Y por último, ¿cómo viste la naturaleza de Dios reflejada en este capítulo? Yo lo vi como un maestro que nos enseña en nuestro error y aún nos ayuda en nuestra incredulidad pacientemente. Oremos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Sabemos que el pecado es un problema interno y tú quieres que sea circuncidado todos aquellos deseos, Señor, deleites que son contrarios a ti. Ven y haz tu obra en nosotros, haznos libres para vivir en santidad, en amor para ti y tus propósitos. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesús que sigue teniendo poder hasta el día de hoy para nosotros. Tú eres bueno, tú eres fiel y sigue tú obrando en nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eso es todo por hoy, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.